A nuestro país entran 1.000 millones de dólares en remesas, así como lo escuchas, 1.000 millones. Así que nuestros parientes en el exterior son una especie de Avengers de la billetera nacional. Se fueron, pero aún nos ayudan. ¿Y qué pasa con este dinero? No es solo descorchar y comer jamón serrano, porque no hay nada más lindo que escuchar, hostias, tío, has recibido tu transferencia. Quédate que vamos a desmenuzar este tema en este programa. Bienvenidos recipientes de chinchulines. Esto es el efecto capital, en donde te contamos cosas de economía sin corbata y con gráficos de Excel hechos por nosotros mismos. Hoy día me acompañan Mijail, que si enviara remesas serían por WhatsApp y con stickers, y Pacha, que dice y ha prometido que cuando migre va a mandar remesas en criptomonedas. Hoy día estaremos hablando de este tema que es realmente interesante. ¿Y cómo empieza? Desde que yo tengo uso de razón, hace poco, a los 13 años empecé a ver que muchos de mis familiares y otras personas migraron por primera vez que yo sepa hacia el Japón, ¿no? Donde Ya. ellos fueron a trabajar arduamente y desde Estamos allí mandaban dinero para sus familias, para los a- que se quedaban acá. años 80 más o Años menos. 80, sí. Sí. Y Sí. luego hubo una segunda gran migración. Pues, obviamente han habido otros países, A pero Estados Unidos, que es claro, lo natural, pero los más grandes han sido a Japón y a y España, España. Así Así es. es. ¿no? Mira, yo justamente estaba viendo unas noticias recientes que en Francia, y esto es para llegar al punto, había unas protestas muy violentas y muy masivas por una cosa que los franceses y en realidad toda Europa está perdiendo, que es el famoso estado de bienestar. Esa es la razón por la que la gente hace estas migraciones a estos lugares. A Japón primero, que en los años 80 fue el mayor crecimiento que hubo en el mundo. A Estados Unidos permanentemente, con picos dependiendo del presidente que los gobierne. Y obviamente después, a finales de los 90, a España, donde tuvimos una gran migración de personas de nuestro país y de toda Latinoamérica al viejo continente. Algunos tuvieron la suerte de España pasar a Inglaterra incluso y tener mejores oportunidades. Todos estos países nos ofrecían mejores condiciones de vida, o sea, el famoso estado de bienestar del que gozaban todos ellos, sus nativos nacionales, que nosotros no teníamos aquí, empezando por el poder adquisitivo, porque uno podía irse a estos países a hacer un trabajo que los mismos, digamos que los gringos o los españoles no querían hacer, porque, por ejemplo, recoger basura, Eso te iba a cuidar decir. viejos, que nosotros, Cuidar, cui- qué lindo que son, cuidar a adultos Adultos mayores, ¿no? mayores. adultos de la tercera, Cuidar adultos viejos, mayores, no sé. Diego, tus limpiar calzones, culos, carajo. define eso, Es que, bueno, es que ustedes están más cerca de eso, ya. Ya. Bueno, está bien. Cuando les toque cuidarlos a ustedes, ya, gracias. señores adultos, Me voy a pagar una enfermera buena, carajo. sí, mi hijo me prometió que si se hacía millonario me iba a pagar una enfermera rusa o ucraniana, Ah, ¿no? no O sea, no va a sabemos. suceder. Esperemos que sí. Puras Pero promesas. eran trabajos que la gente de allá no quería hacer, por lo menos por los costos que se podían usar para la industria o el rubro de ese mismo negocio. Por ejemplo, cosechar aceitunas en España, ¿no? Y nosotros desde Latinoamérica, no digamos solo los bolivianos, íbamos dispuestos a hacer porque la ganancia que había versus el costo de vida permitía mandar mucho dinero en euros o dólares o en su momento yenes a nuestro país. Y ese poder adquisitivo que tenían esos billetes superaba por mucho las necesidades de la familia aquí. Claro. Ahora, ¿cuál fue el costo? Por lo menos Familias rotas. completamente, ¿no? El esposo que se fue y te prometo que mando por vos y los chicos nunca pasó. O la esposa que mandaba directamente los papeles de divorcio contra alguien, aquí ya no te amo, O ¿no? les decía, estamos embarazados de 3 meses, el tipo hace un año que se había ido. Claro, entonces, Claro. eh, Y el hay costo familiar, verídica de eso, ahí ¿eh? el costo, Uf, Tengo un amigo que ha pasado sí, por el ese costo tema. no, familiar ha sido, es altísimo, sí, es altísimo. terrible. Entonces, esto me lleva a preguntarme, chicos, eh, ¿estas remesas son realmente, como dicen, lo tengo anotado aquí porque se me acaba de la cabeza, lo siento mucho, son las remesas el motor oculto de la economía boliviana o simplemente son una muleta salvadora? Yo les digo una respuesta corta, son ambos. Y la Sí, respuesta larga es depende en qué se usa.
Porque si lo usas para comprarte televisores plasma o televisores LED de 80 pulgadas o pagar los 15 años de tu sobrina, entonces no pasa nada, ¿no? Claro. Tienes que realmente invertirlos. Pero ¿qué es lo que ha sucedido a lo largo de la historia? Yo te lo digo porque conozco decenas de casos, como tú lo comentas, como Pacha lo comenta, de familias absolutamente rotas, que mandaban dinero para que la gente aquí pudiera vivir, pero no le daban el uso que querían. Yo te puedo asegurar, y según estadísticas del Banco Central de Bolivia, dice que hasta el 60% de las remesas son utilizadas en cosas banales. Gastos Más, banales. no solamente eso, el 20 o 30% van a luz, agua, teléfono, el resto es banal, es comprarse celulares de último modelo, es hacer, o sea, gastar en boludeces. Y yo te lo digo así, mucha gente mandaba plata y plata y plata y les decía a los familiares, construyan casa, hagan esto, Y se la gastaban. y se la gastaban. ¿Y qué pasaba? Cuando la gente, Tenemos un amigo en común que su mamá le mandaba en dólares sí, y pero se supone que debería haber construido su casa hasta y, 3 casas, pero no lo ¿no? hizo. Se dedicó a regalar iPod a mujeres que no se le hicieron ni oler. Exactamente. Saludos, Alegría. Para vos, LTA. No, entonces, ¿qué pasa? La gente que se fue con la esperanza de darle mejor calidad de vida a sus hijos, evidentemente lo hizo, pero no, Claro, no consiguieron lo que fueron a buscar, que era volver y tener un poco de dinero acumulado. Volvieron con una mano atrás y y otra otra adelante, adelante, así es. Lo más máximo que viejos, Y lograron, más cansado. cansados claro, exactamente Sí. y sin plata. así es. Porque como fueron en negro, muchos no se regularizaron, no tuvieron indemnizaciones y cuando se quisieron volver, se volvieron, No, como te digo, incluso yo conocí gente que pudiendo haberlo hecho, no lo hizo. Fue negligente. Habiendo estado 10 años allá, podían apegarse a algunas condiciones legales que le hubieran permitido regularizarse y no lo hicieron. Y llegó un momento, en todos los países pasa, tarde o temprano llega un momento que hay una purga, una limpieza de la sociedad, porque algún político les echa la culpa de la crisis a los inmigrantes ilegales y todo fuera. Claro, pero ¿No? la idea de la remesa, digamos, es mantener a tu familia que se quedó en el país, mandarle el dinero y que ese dinero tenga un provecho. Ujú. En este caso, bueno, en muchos casos ha habido gente que sí lo ha aprovechado, han podido comprarse terrenos, casas, en fin, armar realmente el sueño Sí. que era el tener una familia consolidada. Pero lo que dice Oscar es otra realidad y creo que ha sido la mayor, en la mayor parte de la gente, que ese dinero ha sido despilfarrado por la gente que recibía la remesa y, celulares, y últimos. No, no pues por sí, y no por el tipo o la esposa o la madre o la persona que estaba en el exterior rompiéndose el lomo, así llega es. aquí y no Yo, tenía yo, yo nada. conozco el caso de un señor que se fue a trabajar, que la pasó mal, pero logró mandar cosas. Incluso a veces no mandó dinero, mandó contenedores de mercadería que él recibía en vez de dinero, recibía aparte de pago mercadería, llantas, qué sé yo, Claro, y se volvió en enlatados, una cosas así. suerte de importador. Claro, y los mandaba para que aquí su familia iniciara un Ujú. negocio. No, pues la familia prefirió comprarse juegos de muebles de $3.000 que cuando ya no hubo plata, porque el señor tuvo que volverse por este tema de, más que nada de su salud, porque él sí tenía ciudadanía europea. eh, Después esos comedores de $3.000, esos livings de $2.000, tuvieron que empeñarlos y perderlos por $300 cada uno, digamos. Claro, Entonces, qué desperdicio de la oportunidad. exacto, de la Ahora, oportunidad, porque es difícil salir. O sea, hay ahora, gente que para salir al exterior ha tenido que empeñar su vida, digamos, ¿no? así es. Se Ha endeudan, tenido ¿no? que se endeuda y lograr de repente la visa en algún momento para irse Sí. a España y demás es complicado y que vuelvas y encima de que tienes la deuda y vuelvas en cero, Y, No, a- y olvídate. ahora, y ahora peor, digamos, ¿no? Porque hasta la aparición de las criptomonedas, de las criptodivisas como medio corriente en Bolivia, toda la gente que mandaba divisas las mandaba a través de los sistemas bancarios y Claro, claro, comisiones. comisiones tras comisiones y además encima sus familiares aquí recibían la mitad del valor real de la divisa, ¿no? O sea, el tipo de cambio oficial versus el paralelo que era muy diferente. Entonces, claro. había una merma importante en algún lugar de toda esa cadena que había en la que perdían mucho los que mandaban para sus familiares aquí, Claro, claro ¿no? que sí. Así es. Y como dato yo les digo, son
1.200 millones de dólares que entran anualmente en promedio a nuestro Ya son país. más que los ingresos por gas. Ahora sí. Claro. Y vienen principalmente, como decíamos, de España, Argentina, Chile y Estados Unidos. Y se concentran principalmente en Santa Cruz, Cochabamba y en una menor proporción en La Paz. Y el Pero, resto del país, el 10%. bueno, seamos justos, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz concentran el 70% de la población, ¿es así? Sí, Sí, ¿No? pero no quiere aunque, decir que los tarijeños no reciban, ¿no? También Claro. reciben, claro, pero pero en menor al ser proporción. menor, claro, obviamente como son una menor proporción de habitantes, es obvio que Che, sí pero cuentan, aquí ¿no? entre los datos que lanza el Banco Central, quiero preguntarles a ustedes, ¿son reales los que han lanzado en este último trimestre? Porque yo tengo el dato de que ha lanzado el Banco Central. Hasta entre enero y julio del 2025, Ujú, dice que hemos recibido 170, perdón, 127 millones de dólares, ¿ya? En ese periodo. Pero comparan con el 2024 y dice que hemos superado esa cantidad a la del 2024. Entre enero y diciembre dice que hemos recibido 757 millones, 1,6% más que en el mismo periodo del 2024. Es muy probable, porque la crisis del último año ha hecho migrar muchísima gente que debe estar desde entonces enviando dinero a sus familiares. claro. Pero ¿y cómo puedes recibir la divisa si cuando te entregan, o sea, cuando te mandan la moneda extranjera, no te permitían hacer el cambio en la casa No, de no, cambio? nosotros solo cobramos en bolivianos aquí, Claro, ellos te mandan, pero ellos registran que han recibido dólares o euros, claro, Exacto. o a pesos argentinos o pesos chilenos, Ok, ¿no? ok. Bueno, pero también el dato del Banco Central dice que la mayoría se ha recibido en bancos, el 64%, el 36% por aplicaciones, ujú, ujú, sí, correcto. por medios móviles, digamos, o digitales, y el resto, bueno, ha sido puro mercado negro. ¿Y eso incluirá, por ejemplo, las criptos? ¿O Eh, será que alguien entró con su dinerito y se lo dejó al familiar porque vino de vacaciones y me sobraron $1.000, tomate, te los dejo? a eso me imagino que deben decir, También debe pero pasar, pero eso no es no controlable. es controlable, Correcto. ¿no? Bueno, en todo Porque caso sí, porque yo llegas creo, al aeropuerto y te revisan, Sí, pero vos, te digo, declaro los $1.000, pero no declaras para qué los vas a usar. Se los claro, dejas a tu pariente y te vas. Eso, claro, si te vas sin plata, a ver, revisemos tu bolsillo a ver cuánto gastas, eso no sucede, ¿no? claro, sí. Declarás cuánto estás entrando, pero no declarás con cuánto te estás yendo. claro. Ahora yo creo que por una cuestión lógica, la gran mayoría de la gente podría estar mandando más su dinero por las plataformas de criptoactivos, Claro, porque actualmente sí. Ahora te sí, ahorras muchísimos problemas y encima tus parientes están recibiendo el Ah, dinero a tipo de más, cambio paralelo. más, no, y, claro, no tienen las comisiones leoninas que tienen los bancos, y las Bancos centrales. entidades de transferencia como claro, W, ¿no? Ajá. exacto, Entonces es eso. exacto. Bueno, y otra cosa que me sorprende es de que Estados Unidos concentra el 15%, 15,8% de las remesas. Lógicamente lo que tú habías dicho, España rompe todo porque se lleva el 50,5%. Yo recuerdo alguna vez haber escuchado a mis tíos, y tíos abuelos que una de las grandes migraciones que hubo entre 60 los años 60 y 70 fue a Estados Unidos. Ujú, Claro, la población de Bolivia era mucho menor en ese tiempo. Entonces me imagino que ahí empezaron a venir las remesas más importantes, ¿no? Pero obviamente la barrera del idioma era es fuerte. ajá, Y sí, peor sí. en esa época no todos hablaban inglés, ahora ya mucha gente ya habla, pero aún así hay una gran mayoría que no. Claro, en Miami, por ejemplo, vos vas y ahora antes se decía spoken Spanish, hoy día se dice spoken English. Sí, Sí, la mayoría hablan creo en español. afortunadamente todos los que decían taxi siguen diciendo taxi, ¿no? Entonces, pero por eso me imagino que durante los grandes años 90, que fue una migración sumamente grande, se han ido a España por el idioma, ¿no? Claro, Porque además España tuvo su bono económico en ese periodo y permitió mucho la migración, o sea, tuvimos esa suerte. Pero, por ejemplo, es tan importante esto de las remesas que eh, países como Cuba
todavía sobreviven gracias a las remesas. No, Que claro. que han perdido el apoyo del petróleo de Venezuela, que han perdido el apoyo del dinero de China, eh, que todavía mantienen el apoyo moral de México, ¿no? Eh, Déjame contarte una anécdota al punto que dices. Eh, Alguien que yo conozco se fue a trabajar durante 2 años a Cuba y en ese momento eh, él ganaba muy buena plata porque fue trabajando para una empresa extranjera, ¿no? Y el gobierno cubano obviamente les pagaba un salario X a sus trabajadores. Entonces, yo gano esto y vivo apenas, vos ganando esto, ¿cómo haces para vivir? Y el tipo lo miró, le dice, por la fe, le dice. Y esta persona se sintió conmovida porque es una persona religiosa. Y le dice, sí, es cierto, uno tiene que refugiarse en Cristo en este momento. El otro, no, no, le dice, fe, familia en el exterior, le dice. Pero es así, hermano. Buen dato, Es así. claro. yo en los años finales de los 90 trabajé de recepcionista en un hotel, 5 estrellas. Y conocí todavía había embajada americana y conocí a muchos agregados que venían a trabajar porque venían a hacer obras de apoyo social con USAID. Y Ujú. ellos manejaban, tenían que manejar tractores, construir escuelas y casas en las comunidades alejadas. Bueno, su salario era tan bueno que les permitía a ellos pagar albañiles y obreros bolivianos para que hagan todas las obras. Y ellos se dedicaban a divertirse A la Qué buena a la onda. Dolce los dos, Vita. 3 meses que estaban de trabajo, claro, ellos se turnaban, muy inteligentes, se turnaban quién iba a supervisar para que Claro. las obras Claro. fueran bien, ¿no? Pero se daban el lujo de pagar a los obreros y no, y decían la mano de obra boliviana, Es Es de calidad. y espectacular, no me claro. extrañaría que se hayan llevado muchos de esos albañiles a Estados Pero fue Unidos. lo No, que pasó, pero es lo Ajá, que fue lo que pasa, claro. pasó, fue lo Sí, que sí, pasó. sí. Nosotros acá perdimos una gran cantidad de mano de obra calificada de Calificada. primer nivel. Si sabes lo que piden ahora en Estados Unidos, son, para el dato, por si alguien quiere irse a Estados Unidos, es operador de maquinaria pesada. claro. Aquí la gente que es operadora de maquinaria pesada no necesita, no es que necesites un gran título, digamos, ¿no? Mm. Sí te piden una Certificaciones, certificación. por supuesto. Tienes que pasar cursos 3 o 6 meses, no sé cómo es la historia, pero quienes lo manejan son los que eran albañiles y le dicen, oye, vení, vas a aprender. Y te sientas y aprendes a la empírica, Pero hoy a día la son práctica. como joystick, De cabeza a la retroexcavadora. así. Claro, ¿no? Pero son, También. pero son tipos tan capaces, hermano, que te voy a dar el ejemplo. En La Paz, por ejemplo, que tenemos una geografía tan accidentada, son unos maestros operando esas Sí, máquinas, sí. esas orugas en los picos, Así digamos, es. ¿no? Y lógico, ¿cómo no van a querer tener ese tipo de mano de obra calificada en otro país? Claro, pero yo te hablo incluso cuando ya después de unos años estuve jefe personal en una empresa que hacía servicios de transporte de camiones de alta carga y máquinas especializadas como grúas de alto tonelaje. También supe de algunos trabajadores que trabajaban 2, 3, 4, 5 años con la empresa, pasaban todos los cursos que se los pagaba la Ajá, empresa y de ahí recibían una oferta en Estados Unidos. Claro, le tenían un amor gratísimo claro. a los dueños y a la gerencia porque nunca se lo recriminaron, porque ellos sabían que allá iban a ganar lo que quisieran, ¿no? Lógico. Durante esos 5 años ellos tuvieron la inteligencia de hacer cursitos de inglés, Mira vos, ¿ya? Y con eso se fueron. Incluso tenemos un amigo en común nosotros, ¿ya? Que se, no es de tus amigos especiales que No, los es tienes. de nuestros Ah, de, amigos, de nuestros señor. amigos, sí, El ok, señor que hoy día se, se fue con sus amigos a amigos. otro lado. Claro, sí. miércoles, Jodete. sí, que viejingos rencorosos. Bueno, y se fue a vivir a Suiza y allá él se fue con un curso infocal de electricidad, Ujú. técnico medio superior. Y buscando trabajo no sabía qué hacer y encontró esta pega de ir a auxiliar de reparación de ascensores. Ok, Y viene el dueño de la empresa y dice, necesito a alguien, su primer semana más o menos, ¿no? Necesito a alguien que sepa leer mapas de tableros y qué sé yo. electrónico. Sí, y alguien sabe, y yo sé, ven, ahora eres supervisor. Qué suerte, güey. Pero mira, en 10 años el pibe se ha superado al punto que ya, por ejemplo, no solo es inspector de ascensores, es inspector de ascensores. O sea, él los Y, capacita y certifica a nivel Europa, y digamos, lo ¿no? bien, y De lo toda la bien que empresa. ganan en Suiza, ¿no? Sí. O sea, ¿Sabe qué tengo acá?
Unas cartulinas unas negras. cartulinas negras con preguntas que nos han hecho nuestros suscriptores, muchachos. Bien, Como hemos ido publicando en nuestras redes sociales, eso es lo que ¿no? queríamos. Exactamente. Entonces, tenemos acá, Pero le eh, vamos a responder como ¿cómo corresponde. corresponde? Claro que sí. Claro. Wellington Freitas nos dice, ¿ustedes piensan que las remesas son generadoras de vagos? Dice. Y yo le respondo, sí. Siguiente pregunta. Dice, No hay argumento refutable en eso. si mi hermano me manda $500, ¿qué debo hacer con esto? ¿Qué crees que debes hacer? Primero tienes que pagar tu comida, ¿no es cierto? Tienes que tratar de separar dinero para hacer inversiones y que cuando tu familiar vuelva, pues Y si, tenga algo por lo que ha trabajado, ¿no? y si te lo gastas en cariñosas, mándale fotos y videos. E invítanos a nosotros. Los datos van a aparecer ahí, los números de teléfono. Así. Esas son las que vamos a leer por hoy día. Les agradecemos muchísimo. Esas son las más interesantes que nos han parecido. Te habían mandado saludos particularmente a vos. Creo que había habido una cierta confusión. Claro, Responde, por favor. sí, pues Con saludos, porque además prometí que ibas a mandar saludos. saludos Andrés, ¿cómo estás? Te estábamos respondiendo a tu comentario en Facebook. Nos encantaría que nos pudieras seguir mandando más comentarios. Te estaba preocupando que si me habías visto en algún local con peluca. Es probable que sí, pero no soy yo específicamente, es mi hermana gemela. Ella es una persona que vive en Estados Unidos, trabaja allá, es una maravillosa mujer, muy linda, muy buena, todos la queremos mucho porque realmente las personas se las quiere por lo que hacen, no por lo que visten. Y cada vez que viene de vacaciones a de Estados Unidos a Bolivia, aprovecha a visitar todos los boliches que puede porque en todos lados tiene amigos y amigas y cuando yo voy con ella la pasamos bomba. Espero que algún día, cuando nos veas por ahí, acércate y saluda. No tengas miedo, te prometo que no te va a morder mucho. Pero Muy, esa muy es la duro. explicación. Salvo que tú quieras. Ah, esa es la explicación. Bueno, muchachos, tenemos hoy una terminología que queremos usar como parte de nuestra actividad educar. Vamos a hacer lo que es dentro de nuestro programa el diccionario financiero. Ah, qué belleza. ¿No ve? Yo pensé que los íbamos Entonces, a mandar a la... ¿qué es? Sí, bueno, también. Bueno, Ay, antes que Dice, empieces con eso, yo quería decirte una cosa que me encanta que siempre tenemos. ¿Cuál es la pregunta favorita de los financistas? Depende. depende. Depende, depende. sí. No, la respuesta, en realidad, La la respuesta es Sí, sí, respuesta la adecuada respuesta. depende a la Porque ya creo que pregunta. vamos como unos 5 programas haciéndonos cuestiones y todo siempre es depende. 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 Sí, Pero es que es así. así es. Hasta Claro. canciones hay que dicen depende de qué depende, ¿no? Ya. De nuestro diccionario Depende. popular ¿Qué vamos a quiere decir? definir lo que es la remesa. Ok. Y como una definición seria, podemos decir que es una transferencia que alguien, familiar o lo que fuere, le hace a una persona en otro país. Ok. ¿No es cierto? Sí. Y ahora, una definición popular, ¿cuál sería? Mamá, no tengo plata. La 6P. Sí, La 6P. exactamente. Papá, perdí plata, peligra poto. Y el papá le responde la 6C. Cobrar caro, cuidar. Cariños caros. Ahora, chicos, ¿ustedes consideran que los familiares que están acá, dado las discusiones que hemos tenido, le están dando un buen uso a lo que es este dinero que con tanto esfuerzo mandan los familiares? Creo que por las circunstancias actuales del país, las están usando para Sobrevivir. sobrevivir, más que para gastos Sí, superfluos, sí, digamos. porque Hoy, Hoy en día. incluso, por ejemplo, el que te manden $500 no representa en dólares incluso no representa el volumen de riqueza que era hace 10 o 20 años, ¿no es así? Porque el valor adquisitivo del mismo boliviano, por más de que sea, por más de que lo hagas en cambio en Paralelo. paralelo, las cosas han subido. Claro, es Y que han las subido de cosas, tal forma de que tu poder adquisitivo ha caído así es. mucho. Entonces, aunque sean dólares, claro, yo me acuerdo ganar en su momento $500 era Gardel. cuando mi hijo era recién nacido, me sentía el rey del mundo, digamos, ¿no? Ahora no pagas ni el colegio con eso.
No, ¿no? pues Nada, entonces, sorry, hermano. Mis hijas van a Ah, colegio fiscal. sí, 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 por favor. Pero igual, te cobran de todo, así que, claro, colegio, transporte, alimentación, Todo. recreo, y siempre, materiales extra y siempre algún aporte para que el profesor tenga su cumpleaños, ¿no? claro, Ah, no, todas las todas las fiestitas fiestitas. adicionales. Por No, favor, y ahora que se les ha dado por hacer graduación de pre-kinder, graduación de kinder, graduación de básico, graduación de medio, Secundario menor, secundario secundario mayor. mayor, o sea, gran negocio, sí, está bien, los emprendedores pueden meterle a eso, pero ¿cómo sufrimos los padres en eso? claro. Por el amor de No, Jesucristo. yo una vez le reclamé a una profesora y le dije, por favor, sabes que no me molesta que le den tarea a mi hijo, total es su tarea, pero denle tarea que él pueda hacer, no que tengamos que terminar siendo los padres para que él reciba nota, ¿no? Esa es otra gran verdad. Aprovechando hablando de eso, por favor, señores profesores y padres de familia, dejen de regalar salteñas en los días del padre. Merece un poquito más, los padres también nos rajamos por los chicos, ¿ya? No, pero ¿sabes qué? Yo extraño la salteña. ¿Por A mí qué? me gusta la salteña, no Pero sé por qué claro, la denigran tanto. Adoro sí, la salteña, me ¿sabes, encanta sabes por qué? un par de salteñas con Coca-Cola, es lo Pero, mejor que hay, pero te boludo. digo, Sí, ¿sabes por pero qué? sabes que Dejate de a los joder. papás nos dan salteña con su mini de $1, No, 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 con no. una cuota de 50 bolivianos, Claro. ¿ya? O sea, disculpame, ¿no? Y no, en cambio, Ah, el Día de las No, Madres, rosas, flores, cantos. no, 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 pero es que tortita. ahora tratan de ser creativos, ¿no? Te traen tu, Uepa, tu, perdón, fui tu yo. picante, tu picante de gallina, te traen tu picante de gallina, pero qué cosa desabrida, qué cosa fea. No se puede comer, pues, algo frío. Así no alcanzan las remesas. Claro, Así que, algo frío, algo guardado, porque cuando tienen que hacer llegar y demás, ya llega, pues. claro, esas son los picantes de pollo de kermés típicamente cocinan, hierven el pollo y Exacto, hacen la salsa separada para que no se para no ser fuerte. enjuerte, como dicen, ¿no? Ah, Al no ser mezclarlo con el pollo, fuerte pero el y, pollo ya, pues, la salsa es riquísima, pero le das el primer bocado al pollo frío claro, y sin sabor, exacto. ¿no? Entonces, no, yo acepto 1000 veces una Dos salteñita, salteñitas. pero claro, Ya, entonces, Ahora, dos salteñas, por favor, sí, para tener. ya, tres. habíamos empezado, chicos, con una pregunta que decía, ¿las remesas son el motor que impulsa la economía boliviana o son una muleta? No, yo les digo así, sinceramente, es ambos, son ambos, Sí, sí, porque sí. la gente los utiliza, ¿no es cierto?, para tener un respiro Así es. No, en sus economías, yo ¿no creo es que son cierto? un salvavidas, o sea, Por eso, sí, no, por no eso, es la es que economía, son una muleta, sí, pero también ayudan a la economía, porque no te Claro. olvides que son un alivio a las reservas. porque el que viva solo de sus remesas No puede vivir solo de las remesas, pues no le tiene va a que alcanzar generar. y no va a cumplir el objetivo de las remesas, que fue justamente ese sacrificio del familiar que viaja de generar riqueza para la familia, Y ¿no? es por eso que también tienen que ser inteligentes, tienen que gastar con inteligencia, no dilapidar todo el dinero, A la gente que recibe la tiene que, remesa, un llamado de atención, tiene que digamos, ¿no? guardar un poco de dinero porque el familiar que vive allá, y como les dije, no solo es Sí. descorchar, muchachos, el familiar que está allá puede perder el trabajo, va a volver más viejo, más Uno no, pesado. uno Y no está sabe haciendo trabajo, y está uno haciendo no trabajos sabe las feos, ¿no? cosas que pasa el migrante Así, allá. uy, el desarraigo es Es jodido. Yo he terrible. La vivido, soledad, ¿no? La yo he soledad. vivido, solo hay que tener un par de Y, los de abajo muy bien puestos para aguantar y sin tu aparte, y familia. aparte el tipo de trabajos a los que tú aceptas estar allá, ¿no? Claro, O sea, claro, no las es como aquí que condiciones. aquí uno puede ser oficinista y todo lo que Aire quiera. Claro, acondicionado. Claro. En viejo, cambio, en cambio allá, viejo, tienes que ponerte jodido. el No, traje de obrero y mira cómo es el hacerla, digamos. asunto para que tengamos percepción. No es que recientemente Estados Unidos está con su política antimigrantes y muchos de los migrantes que trabajaban en los campos, por ejemplo, cosechando tomates, se fueron. Eso hizo que subiera el precio del tomate, primero porque se cayeron las cosechas y segundo para contratar gente norteamericana de nacimiento que pudiera trabajar ciudadanos. No querían ir por el sueldo que les pagaban los migrantes. O sea, ese famoso No, nos quitan el trabajo, no es verdad. no, y por el tipo de trabajo que Sí, significa, o sea, estar bajo el sol. un gringo trabaja en ese trabajo de, han empezado a contratar gringos que cuestan 5 veces más caros que los mexicanos, que los latinos que iban, y producen Y a pagarles la mitad, legalmente lo que Claro, claro. y correspondería. producen la mitad que lo que producían los latinos, ¿no? Pero Así es. claro, pues, Pucha, en definitiva, chicos, qué lindo tema el que hemos tocado hoy. Espero que los chicos que reciben remesas entren en conciencia. Y bueno, no nos queda otra que ya despedirnos de este episodio. Si les ha gustado, déjenos un bueno. like o un dislike. Suscríbanse, denle a la campanita para que les lleguen todos los episodios que grabamos. Sigan mandando mensajes, Así es, los les vamos vamos a a leer contestar, acá. claro.
Si les interesa, pueden seguirnos viéndonos a través de señal abierta por Cristal TV HD en canal 2.1 o en Cotas Cable canal 18. También pueden seguirnos por nuestras redes sociales y también ahí hacer comunidad. Les agradecemos mucho por estar ahí. Los amamos, web audiencia. Hasta luego. Chao.